Te voy a decir algo que quizá nunca te habían dicho con esta claridad. Cuando una mujer deja de buscar, no desaparece, se transforma. Y ese momento, ese instante exacto en el que ella decide soltar el teléfono, dejar de insistir, dejar de explicar, dejar de perseguir, algo se rompe, pero no en ella. Se rompe la comodidad de él. Porque mientras tú lo buscabas, él no tenía que preguntarse nada, no tenía que esforzarse, no tenía que temer perderte. Pero el día que tu energía se retira, el día que tu atención deja de estar disponible, su mente entra en conflicto. El cerebro humano está diseñado para valorar lo que puede perder. Y cuando una mujer deja de buscar, no solo crea silencio, crea incertidumbre. Y la incertidumbre es una de las fuerzas psicológicas más poderosas que existen. Hoy no vamos a hablar de manipulación, no vamos a hablar de juegos, vamos a hablar de poder, de dignidad, de psicología emocional. Porque la verdadera pregunta no es ¿qué piensa él? La verdadera pregunta es ¿qué cambia dentro de ti cuando decides dejar de perseguir? Y créeme, cuando entiendas eso, vas a dejar de buscar respuestas y vas a empezar a provocar reflexión. Hay algo que tienes que entender desde lo más profundo de tu conciencia. El hombre puede acostumbrarse a tu presencia, pero rara vez se acostumbra a tu ausencia. Mientras tú estás ahí, escribiendo primero, preguntando cómo está, sosteniendo conversaciones, justificando silencios, él puede incluso ignorarte sin sentir que pierde nada. Porque lo constante se vuelve paisaje, y el paisaje, aunque hermoso, deja de sorprender. Pero el día que dejas de buscarlo, algo cambia en su interior. No porque seas manipuladora, no porque estés jugando, sino porque su ego entra en alerta. El ego masculino, aunque muchos no lo admitan, está profundamente vinculado al control y a la validación. Cuando tú eras quien iniciaba el contacto, quien mantenía viva la interacción, él sabía que tenía acceso garantizado a tu atención. Y el acceso constante genera comodidad. Te voy a hablar desde mi propia experiencia. Hubo momentos en mi vida donde di por sentado la presencia de alguien, no porque no me importara, sino porque sabía que estaba ahí. Sabía que pasara lo que pasara, esa persona volvería a buscarme. Y cuando un día dejó de hacerlo, no sentí alivio, sentí desconcierto. Mi mente empezó a preguntarse, ¿qué cambió? ¿Está con alguien más? ¿Ya no le importo? ¿Perdí algo que no supe valorar? Eso es lo que sucede cuando una mujer deja de buscar. No crea drama, crea silencio. Y el silencio obliga a pensar. Cuando tú cortas el hábito de iniciar contacto, rompes una dinámica que él ya había normalizado. Cuando no explicas tu silencio, cuando no mandas un mensaje diciendo me estoy alejando, porque dejas que la incertidumbre haga su trabajo, y la incertidumbre es poderosa. Porque donde no hay información, la mente construye escenarios. Pero aquí está la clave. Tienes que mantener coherencia en tu distancia. No sirve desaparecer 2 días y luego volver con ansiedad. No sirve callar por estrategia y luego enviar un mensaje impulsivo a medianoche. La coherencia es lo que le da peso a tu ausencia. Es lo que convierte tu silencio en una declaración, aunque no pronuncies una sola palabra. Cuando tú dejas de buscar, él pierde el control de la narrativa. Ya no sabe exactamente qué sientes, qué piensas, qué estás haciendo. Y eso activa algo muy humano. El miedo a perder lo que creía asegurado. No porque tú seas un objeto, sino porque tu energía ya no está disponible de forma automática. Y escucha esto con claridad. No se trata de castigar. Se trata de recuperar tu centro, de dejar de mendigar atención, de recordar que tu valor no aumenta cuando persigues, aumenta cuando eliges. Porque el día que tu ausencia pesa más que tu insistencia, su ego despierta. Después de que el ego entra en alerta, sucede algo todavía más profundo. El misterio despierta curiosidad. Y la curiosidad es una de las fuerzas más poderosas en la psicología humana.
La mente no soporta los vacíos. La mente necesita cerrar ciclos, entender lo que no comprende, resolver lo que queda abierto. Cuando algo deja de ser claro, cuando una dinámica cambia sin previo aviso, el cerebro empieza a trabajar horas extras buscando respuestas. Mientras tú estabas disponible, mientras publicabas cada emoción, cada salida, cada pensamiento, no había nada que descifrar. Todo estaba expuesto, todo estaba al alcance. Pero cuando reduces tu presencia, cuando dejas de mostrar cada movimiento, cuando ya no reaccionas de inmediato, creas un espacio que antes no existía. Y ese espacio genera preguntas. Te voy a decir algo que aprendí con el tiempo. El exceso de información mata la atracción. Cuando alguien sabe exactamente dónde estás, qué haces, con quién hablas y cómo te sientes en todo momento, no hay misterio. Y donde no hay misterio, no hay curiosidad. No se trata de volverte inaccesible ni de fingir una vida que no tienes. Se trata de vivirla sin la necesidad de anunciarla. Cuando ya no estás disponible como antes, cuando no apareces constantemente en su radar digital, cuando no reaccionas a cada historia que publica, su mente comienza a llenar los espacios. Empieza a preguntarse: ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Si alguien más ocupa el tiempo que antes era suyo. Y no porque tú estés provocando celos, sino porque la ausencia de información activa la imaginación. Por eso reducir tu exposición en redes es un acto de poder, no de orgullo. No publiques indirectas buscando reacción. Las indirectas revelan que todavía estás esperando algo. El verdadero misterio no se anuncia, se vive. Cuando tú sigues creciendo, saliendo, aprendiendo, riendo, pero sin convertirlo en espectáculo dirigido a una sola persona, tu energía cambia, se vuelve más sólida, más interesante, más magnética. He visto cómo cuando alguien deja de sobreexponerse, automáticamente su percepción cambia. Lo que antes era cotidiano se vuelve intrigante. Lo que antes era predecible se vuelve inesperado. Y el cerebro humano ama lo inesperado porque lo obliga a prestar atención. Pero aquí está lo importante. El misterio solo funciona si es auténtico. No se trata de desaparecer para provocar ansiedad. Se trata de estar tan ocupada viviendo tu vida que simplemente ya no tienes tiempo ni necesidad de mostrarlo todo. Cuando tu mundo se expande, cuando tu enfoque regresa a ti, la curiosidad surge de manera natural. Y entonces sucede algo interesante. Ya no eres la que observa, eres la que es observada. Ya no eres la que pregunta, eres la que genera preguntas. Porque cuando alguien no puede descifrarte fácilmente, empieza a querer descubrirte. Y cuando el misterio despierta su curiosidad, el siguiente golpe es aún más profundo. Se enfrenta a la posibilidad real de perderte. Y aquí es donde todo cambia. Porque el ser humano, por naturaleza, no valora plenamente lo que siente garantizado. Valoramos intensamente aquello que percibimos en riesgo. No lo que está seguro, sino lo que puede desaparecer. Mientras tú estabas ahí, constante, disponible, predecible, él podía moverse con tranquilidad. Sabía que aunque se alejara un poco, aunque tardara en responder, aunque no hiciera el esfuerzo suficiente, tú seguirías presente y la permanencia percibida crea relajación emocional. Pero el día que tu energía se retira de verdad, no como amenaza, sino como decisión, algo se activa dentro de él. Empieza a comprender que no eres permanente, que no eres un recurso infinito, que no estás garantizada. Te lo digo porque lo he vivido. He sentido esa sensación incómoda cuando alguien que daba por hecho decidió dejar de estar disponible. No fue inmediato, no fue dramático, fue silencioso y ese silencio pesó. Porque de pronto entendí que esa persona tenía la capacidad de seguir su vida sin mí. Y esa posibilidad confronta, sacude, despierta
cuando no respondes de inmediato, cuando no estás siempre lista para contestar, no estás jugando, estás rompiendo la idea de acceso ilimitado, estás mostrando que tu tiempo tiene valor, que tu atención no es automática. Y cuando él percibe que ya no tiene control total sobre tu disponibilidad, empieza a preguntarse si realmente hizo lo suficiente. Si él se aleja y tú no corres detrás, ahí es donde la dinámica se redefine, porque muchas veces el alejamiento es una prueba inconsciente, ver si todavía estás ahí. Y cuando no lo persigues, cuando no llenas el vacío que él mismo creó, lo obligas a enfrentarse a su propia decisión. Ya no puede culparte por insistir. Ya no puede asumir que volverás sin consecuencias emocionales. La posibilidad de perderte crea tensión interna y esa tensión genera claridad. Puede generar reacción, puede generar esfuerzo, puede generar conversación honesta o puede generar silencio definitivo. Pero en cualquiera de los casos te da verdad y la verdad, aunque duela, libera. Aquí no se trata de provocar miedo, se trata de recordar que tu presencia es un privilegio, no una obligación. Cuando él comprende que puede perderte, empieza a evaluar tu valor desde otro lugar, no desde la comodidad, sino desde la escasez. Y cuando alguien entiende que no eres permanente, empieza a decidir si quiere luchar por quedarse. Y cuando la posibilidad de perderte se vuelve real, ocurre algo inevitable. Empieza a reevaluar tu valor. Porque el valor, aunque suene duro, muchas veces no se percibe por lo que dices que eres, sino por lo que demuestras que estás dispuesta a tolerar. El exceso de disponibilidad, aunque nazca del cariño, suele enviar un mensaje equivocado. Cuando siempre estás ahí, cuando siempre entiendes, cuando siempre esperas, cuando siempre justificas, tu presencia deja de sentirse como un privilegio y empieza a sentirse como una garantía. Y lo garantizado rara vez se valora con intensidad. Cuando desapareces del radar emocional, cuando ya no reaccionas a cada estímulo, cuando tu energía deja de girar alrededor de él, algo se recalibra en su percepción. Empieza a notar el espacio que ocupabas. Empieza a recordar detalles que antes pasaban desapercibidos. Empieza a comparar cómo se sentía cuando tú estabas activamente presente y cómo se siente ahora que no lo estás de la misma manera. Te hablo con honestidad. Hubo momentos en mi vida donde no supe medir el valor de alguien hasta que dejó de estar tan disponible. No porque esa persona cambiara su esencia, sino porque cambió su acceso. Y cuando el acceso cambia, la percepción cambia. Es humano, nos pasa a todos. La mente ajusta prioridades cuando algo ya no está al alcance inmediato. Por eso, invertir tu energía en ti no es una estrategia superficial, es una declaración interna. Cuando tu foco vuelve a tu crecimiento, a tu cuerpo, a tu propósito, a tus amistades, a tus proyectos, tu vibración cambia. No lo haces para que él lo note. Lo haces porque entendiste que tu vida no puede girar alrededor de una sola persona. Y cuando tu energía deja de estar disponible como antes, él empieza a sentir la diferencia. Mantener tu dignidad en cada interacción es fundamental. Si lo ves, salúdalo con calma. Si te escribe, responde con respeto pero sin ansiedad. No reclames, no hagas escenas, no expliques lo que él ya tuvo oportunidad de entender. Observa. La observación te da poder. Te permite ver si hay esfuerzo genuino o si solo hay incomodidad momentánea por haber perdido acceso. Cuando no reclamas, cuando no persigues validación, cuando no mendigas atención, tu valor se redefine automáticamente, porque ahora no eres la que insiste, eres la que elige, y esa diferencia es enorme. Él empieza a preguntarse si subestimó algo importante, empieza a medir tu ausencia con otra escala. Y cuando eso sucede, tu valor deja de estar en tus palabras y empieza a estar en tu postura. Porque cuando tú dejas de sobreofrecerte, obligas a los demás a reconocer lo que realmente representas. Y cuando tu valor empieza a recalibrarse en su mente, aparece un elemento que pocos saben manejar: la incertidumbre. Y la incertidumbre no es un enemigo, es una fuerza psicológica potentísima. El ser humano necesita certeza.
necesita sentir que entiende el terreno que pisa. Cuando sabe exactamente lo que la otra persona piensa, siente o va a hacer, su sistema nervioso se relaja. Pero cuando esa claridad desaparece, cuando ya no puede leerte con facilidad, algo se activa internamente. La incertidumbre genera tensión emocional. No una tensión negativa necesariamente, sino una tensión que obliga a pensar. Al no saber qué estás sintiendo ahora, si todavía te importa igual, si ya estás en otro proceso, su mente comienza a llenar los espacios vacíos con hipótesis. Y la mente, cuando no tiene datos, inventa escenarios, a veces optimistas, a veces catastróficos, pero siempre intensos. Te lo digo con total honestidad. Cuando alguien que antes era completamente transparente conmigo dejó de explicarme cada emoción, cada molestia, cada expectativa, mi mente empezó a trabajar sola. Empecé a preguntarme cosas que antes no consideraba. ¿La estoy perdiendo? ¿Ya no le importo igual? ¿Hay alguien más? Esa incertidumbre me obligó a revisar mi comportamiento, mi nivel de esfuerzo, mi coherencia. Por eso evitar explicaciones largas es tan poderoso. No porque debas reprimir lo que sientes, sino porque no todo merece una narrativa extensa. Cuando tú explicas demasiado, cuando justificas cada emoción, cuando entregas todas las respuestas antes de que te las pidan, eliminas el espacio de reflexión del otro. Le das certeza absoluta. Y la certeza absoluta, cuando no hay compromiso real, puede volverse comodidad. Mantener respuestas breves y seguras no es frialdad, es autocontrol. Es responder desde la estabilidad, no desde la ansiedad. Es no revelar cada pensamiento impulsivo que cruza tu mente. Porque la vulnerabilidad es hermosa cuando hay reciprocidad, pero es peligrosa cuando se usa para mendigar atención. No reveles vulnerabilidad impulsiva. Si estás triste, respira antes de escribir. Si estás confundida, habla con alguien que te sostenga, no con quien te genera la duda. No porque ocultes tu humanidad, sino porque proteges tu dignidad. La emoción inmediata muchas veces quiere alivio rápido, pero el poder real está en saber esperar. Cuando él no puede descifrar completamente tu estado emocional, cuando no sabe con exactitud dónde se encuentra contigo, su mente entra en competencia con esa incertidumbre. Y esa competencia lo obliga a posicionarse, a decidir si da un paso adelante o si se queda inmóvil. La incertidumbre bien gestionada no destruye, despierta. Y cuando alguien empieza a pensar más de lo que tú hablas, la dinámica cambia silenciosamente a tu favor. Y cuando la incertidumbre empieza a mover su mente, llega a un punto inevitable, comienza a cuestionarse su nivel de esfuerzo. Porque el ser humano, aunque a veces lo niegue, respeta profundamente aquello que requiere inversión. Lo que se obtiene sin esfuerzo se disfruta, sí, pero rara vez se valora con profundidad. Lo que exige intención, tiempo, energía y coherencia se protege de otra manera. Si antes te tenía sin esfuerzo, si sabía que con un mensaje a medianoche tú estabas disponible, si cancelaba planes y tú entendías, si daba lo mínimo y aún así recibía tu máximo, entonces no tenía razón para elevar su nivel, no porque fuera malvado, sino porque la naturaleza humana optimiza energía. Si algo funciona con poco, no invierte más. Pero cuando tu distancia es real, cuando tu energía ya no está disponible bajo las mismas condiciones, su mente comienza a hacer un inventario. Empieza a preguntarse si hizo lo suficiente, si dio lo necesario, si perdió algo por comodidad. Y esa reflexión no nace de tus reclamos, nace del contraste entre lo que antes tenía fácil y lo que ahora no está tan accesible. Te lo digo con claridad, el problema no es que él haya dado poco, el problema es cuando tú premias ese poco como si fuera mucho. Cuando celebras el mínimo, enseñas que el mínimo es suficiente. Cuando aceptas citas improvisadas de último momento como si fueran prioridad, estás comunicando que tu agenda gira alrededor de su disponibilidad. Establecer estándares claros no es exigir lujos ni perfección.
es exigir coherencia, es decidir que tu tiempo no se negocia a última hora, es comprender que si alguien quiere verte, planifica, que si alguien está interesado, organiza, que si alguien valora tu presencia, haz espacio real en su vida. He aprendido que cuando elevas tus estándares no necesitas discursos largos, basta con decisiones firmes. Hoy no puedo, prefiero planificar con anticipación, eso no funciona para mí. Frases simples pero cargadas de dignidad. Y cuando él empieza a notar que ya no obtiene acceso inmediato con el mínimo esfuerzo, algo cambia internamente. No porque quiera competir, sino porque ahora existe un reto y el reto despierta respeto. El esfuerzo genera compromiso. Cuando algo requiere inversión, el cerebro lo registra como valioso. Cuando algo se entrega sin condiciones, el cerebro lo registra como disponible. Tu distancia no es castigo, es filtro. Y ese filtro separa al hombre cómodo del hombre dispuesto a crecer. Porque cuando alguien se cuestiona si hizo lo suficiente, tiene dos opciones: retirarse o elevar su nivel. Y solo quien está dispuesto a esforzarse merece quedarse. Y entonces llega un momento en que su validación empieza a sentirse herida, y no lo hace desde la maldad, sino desde un reflejo profundo de su propia necesidad. Muchos hombres, aunque no siempre lo admitan, asocian la atención femenina con validación personal. No es egoísmo superficial, es una programación emocional que nos recuerda que todos buscamos ser vistos y apreciados. Cuando una mujer deja de buscarlo, cuando retira esa disponibilidad constante, su fuente habitual de reconocimiento desaparece, y con ella un pequeño espejo de autoestima que antes estaba siempre a su alcance. No es manipulación, no es juego de poder. Es simplemente que al desaparecer esa constante aprobación, algo en él comienza a resonar. Su mente empieza a revisar comportamientos, a cuestionarse cómo actuó, qué valor estaba otorgando, qué dejó pasar. Y ahí surge la tensión. Sentir que ya no tiene el mismo acceso a algo que antes estaba garantizado lo obliga a reflexionar sobre sí mismo. Su validación ya no es automática, ya no fluye sin esfuerzo, y eso genera incomodidad, incluso cierta ansiedad emocional. Esa incomodidad no es mala, es el primer paso hacia la conciencia. Por eso tus pasos prácticos son tan importantes. No necesitas elogiarlo excesivamente ni reforzar comportamientos mediocres. No tienes que dar aplausos por cada gesto mínimo. Ser amable y considerada no significa convertirte en su reflejo constante de aprobación. Puedes demostrar afecto y respeto sin caer en la necesidad de sostener su ego. Esa línea fina entre amabilidad y adulancia es crucial. La primera fortalece, la segunda anula. Y cuando dejas de alimentar su necesidad de validación externa, él comienza a percibir tu valor real. Desde mi experiencia he visto que la ausencia de esa constante confirmación no solo genera reflexión, sino también un despertar. La persona empieza a ver que el mundo no gira a su alrededor y que las relaciones verdaderas requieren reciprocidad. Cuando él nota que tu atención no está asegurada, algo en su percepción cambia. Empieza a evaluar si merece tu tiempo, tu energía, tu presencia. Y no es venganza, no es juego. Es una consecuencia natural de haber enseñado que tu valor no depende de la complacencia ajena. Esto también te devuelve poder a ti, porque mientras él reorganiza su perspectiva, tú estás construyendo tu mundo, tu autoestima y tu centro de control. Tu energía ya no está entregada a alimentar egos ajenos, está invertida en ti misma. Y la verdad más poderosa es que cuando un hombre comienza a sentir la falta de esa validación constante, puede despertar un respeto genuino y un esfuerzo real que antes no existía. Ese despertar solo ocurre cuando tú decides que tu presencia vale más que su complacencia. Y entonces llega un punto crucial: si realmente le importas, él dará un paso adelante. No porque tú lo exijas, no porque lo presiones, sino porque el interés genuino siempre encuentra su camino.
Esta es una de las verdades más profundas sobre las relaciones humanas. Cuando alguien valora lo que tiene, no espera que todo le caiga servido. Actúa incluso frente a la distancia y la incertidumbre. Y cuando tú decides dejar de buscar, cuando retiras esa disponibilidad constante, distingues entre el hombre cómodo que se conforma con lo fácil y el hombre realmente interesado que se mueve cuando las circunstancias requieren esfuerzo. El paso adelante no tiene que ser dramático, puede ser un mensaje sincero, un gesto que demuestra intención, un cambio en su forma de relacionarse contigo que refleja que te valora de verdad. Pero lo fundamental es que este paso surge desde su propia iniciativa, no como reacción a tu presión. La filosofía detrás de esto es simple. El amor y el interés genuinos no necesitan manipulación, necesitan espacio para mostrarse. Tu distancia funciona como un filtro natural, separando lo que es real de lo que solo parecía conveniente. La estrategia es clara, observa sus acciones, no sus promesas. Un mensaje vacío o palabras grandilocuentes no significan nada si no vienen acompañadas de coherencia y esfuerzo tangible. Evalúa la consistencia, porque el interés verdadero se mantiene incluso cuando no es cómodo, incluso cuando requiere paciencia y compromiso. Y si no hay movimiento, si no hay señales de esfuerzo o intención, entonces acepta la respuesta. A veces el silencio o la inacción hablan más fuerte que cualquier explicación que él pueda dar. En mi experiencia, he visto que cuando alguien realmente quiere estar, encuentra la manera de demostrarlo. No necesita recordatorios, no necesita presiones externas. Y mientras tanto, tú estás fortaleciendo tu propio centro, construyendo tu mundo, tu valor y tu dignidad. Cada día que no corres tras él, cada momento que inviertes en ti misma, confirma que tu presencia tiene un valor que no se mendiga. Y así, el paso que él da no es una casualidad. Es el resultado de haber comprendido que cuando alguien se aleja con propósito, solo aquellos que realmente lo valoran harán el esfuerzo de seguir adelante. El interés real siempre se manifiesta y el resto se queda en la comodidad. Hay un poder silencioso que muchas veces subestimamos: el silencio. No hacerte notar, no buscarlo, no reaccionar ante su indiferencia, no es vacío, es claridad. Cuando decides retirarte y mantenerte firme en tu espacio, en tu dignidad, estás enviando un mensaje más fuerte que cualquier palabra, más elocuente que cualquier reproche. Mi tiempo y mi energía no se negocian. La mente humana está diseñada para llenar los vacíos. Y cuando no llenas tú el espacio, cuando no corres detrás de lo que no te valora, la verdad se revela por sí misma. Si Él no hace nada ante tu ausencia, esa ausencia se convierte en respuesta. No necesitas interpretaciones complicadas ni teorías sobre sus emociones. Su falta de movimiento te dice exactamente lo que necesitas saber. Este es un concepto que muchos evitan porque confronta la cruda realidad. Nos enseñan que debemos esforzarnos por ser vistos, por mantener la conexión, pero hay un tipo de poder que solo existe en la firmeza. Es el poder de no mendigar atención, de no llenar los vacíos que otros no valoran. Cada mensaje que no envías, cada llamada que decides no hacer, cada explicación que decides no dar, fortalece tu centro. Observa cómo tu silencio pone a prueba la autenticidad de su interés. La ansiedad de buscarlo o de llenar el vacío solo le da más control sobre tu emocionalidad y cada vez que cedes, cedes tu poder. Por eso, la práctica no es ausencia por manipulación, sino ausencia por autoprotección y amor propio. Cuando no reacciona, hay una lección poderosa. La ausencia revela la naturaleza real de quienes nos rodean. En la vida muchas veces confundimos presencia con interés y atención con cariño genuino. Un hombre que realmente valora tu energía, tu tiempo, tu cuidado, encontrará la forma de mostrarlo. No necesariamente con palabras grandilocuentes, sino con acciones coherentes y constantes. La falta de reacción, en cambio, no es un malentendido, es evidencia. El silencio te regala claridad, te muestra quién está dispuesto a invertir esfuerzo,
¿Quién respeta tu valor y quién se queda en la comodidad de lo que siempre has recibido sin esfuerzo? Mantenerte firme en esta postura requiere disciplina emocional. El primer impulso es romper el silencio, enviar un mensaje, buscar una respuesta, justificar tu decisión, llenar el vacío con miedo o ansiedad. Pero cada vez que decides no hacerlo, cada vez que agradeces la claridad y aceptas la respuesta implícita en su inacción, estás fortaleciendo tu autoestima y enseñando una lección silenciosa pero poderosa. Tu valor no depende de su aprobación. Aprender a estar en paz con el silencio, con la falta de reacción, es aprender a ser autosuficiente emocionalmente. No es venganza, no es manipulación, es reconocimiento de tu dignidad. Y aquí está la verdad más liberadora. Cuando aprendes a aceptar que su silencio también es una respuesta, te liberas de la necesidad de controlarlo, de la ilusión de poder sobre su atención, y eso te coloca en un lugar de auténtico poder. Agradece la claridad que su indiferencia te ofrece, porque ahora puedes decidir conscientemente dónde invertir tu tiempo, tu energía y tu corazón. No corras detrás de quien no se mueve, no llenes el vacío con miedo, porque cada segundo que esperas su validación es un segundo que te aleja de tu propósito y de quienes realmente merecen tu presencia. El silencio elegante, firme, coherente, comunica más que 1000 palabras. Reconocerlo, aceptarlo y respetarlo te devuelve tu poder, tu paz y tu libertad. Lo más importante que debes entender es que esto no tiene nada que ver con lo que él piensa, ni con cómo reacciona, ni con si se da cuenta o no de tu ausencia. Todo se trata de ti. Todo se trata de la mujer que decides ser cuando decides dejar de buscar, cuando decides dejar de poner tu energía en alguien que no la valora completamente. Porque la realidad es que el cambio más profundo siempre comienza en nosotros mismos. No puedes controlar a los demás, pero sí puedes decidir cómo te comportas, cómo te valoras y cómo dejas que te traten. Esta es la transformación silenciosa que redefine la dinámica. No estás cambiando para él, estás cambiando para ti. Y esa es la fuerza más poderosa que existe. Cuando dejas de buscar, tu identidad emocional se transforma. Dejas de depender de su atención, de sus mensajes, de su aprobación, y en ese espacio descubres tu propio valor. Aprendes a sostenerte en tu fuerza, a vivir desde tu centro y no desde la necesidad de validación externa. Es un proceso que exige disciplina, autoconciencia y honestidad brutal contigo misma. Tienes que mirarte al espejo y decir: ya no acepto migajas, ya no corro detrás de lo que no me llena, ya no diluyo mi energía en quien no la respeta. Y esa decisión es lo que comienza a cambiarlo todo. Porque la mujer que ya no busca se vuelve imparable, magnética y sobre todo libre. La estrategia aquí es simple pero poderosa. Trabaja en tu seguridad interna. Construye una vida que no dependa de su atención y eleva tu estándar hasta que tolerar migajas sea imposible. Esto significa invertir en ti misma de manera integral, física, emocional, profesional y socialmente. Sal a cumplir tus objetivos, aprende cosas nuevas, amplía tu círculo de amigos y fortalece tus pasiones. Cada paso que das hacia tu propio crecimiento disminuye la relevancia de su comportamiento y aumenta tu percepción de poder. Cada logro tuyo se convierte en una prueba silenciosa de que ya no necesitas su aprobación. Y no se trata de fingir indiferencia ni de manipularlo. Se trata de redirigir tu energía hacia aquello que realmente importa, tu evolución. Cuando dejas de buscar, cuando mantienes tu centro y tu dignidad, ocurre algo sorprendente. Los demás empiezan a notarte de manera diferente. Él también lo hará. No porque estés intentando atraerlo, sino porque tu transformación es visible. Tu seguridad, tu independencia y tu capacidad de no depender de migajas emocionales se convierten en un imán natural que despierta interés genuino.
La atención que antes buscabas ahora surge de manera orgánica, pero más importante aún, ya no es necesaria para tu bienestar. Este cambio es liberador porque al final del día, tu felicidad no puede depender de alguien que no te valora. Tu evolución emocional, tu autoestima, tu poder personal y tu estándar de vida son lo que realmente define tu experiencia. Cuando tú cambias primero, toda la dinámica cambia. Ya no eres la que busca, sino la que decide. Ya no eres la que espera, sino la que crea su realidad. Y aquí está la verdad más fuerte. El día que te conviertes en la mujer que no depende de su atención, ese día él se dará cuenta. Ese día él lo sentirá. Y ese día, si aún le importa, hará un movimiento real. Pero cuidado, no lo haces para que él cambie. Lo haces para ti, para tu paz, para tu libertad y para tu poder. Porque una mujer que se transforma primero, que se respeta primero, que se prioriza primero, ya no tolera migajas ni excusas. Esa es la esencia de todo esto. Tú cambias primero y entonces todo lo demás se alinea. Ahora quiero que te detengas un momento y realmente escuches esto, porque es el punto donde todo lo que hemos hablado cobra sentido. Todo lo que hemos recorrido, cada idea sobre el silencio estratégico, la independencia emocional, el valor interno y la disciplina, no tiene ningún propósito si no lo aplicas. La verdadera transformación no ocurre en teoría, no ocurre en palabras bonitas, ni en promesas que te haces a ti misma mientras miras el techo por la noche. La transformación ocurre cuando decides que tu vida ya no girará alrededor de la aprobación de nadie más. Cuando decides que tu felicidad, tu paz y tu autoestima son tuyas y solo tuyas. Porque aquí está la verdad más grande que pocos se atreven a admitir. Nadie puede darte lo que tú misma no te das. Nadie puede llenar tu vacío emocional ni darte la seguridad que nace desde adentro. Y aquí está la magia de todo esto. Cuando tú cambias primero, cuando dejas de buscar, cuando construyes tu valor y tu vida sin depender de su atención, no solo cambias la dinámica con él, cambias tu propia historia. Te conviertes en la protagonista de tu vida, en la autora de tu destino. Esa mujer que no espera migajas, que no corre detrás de promesas vacías, que se respeta y se prioriza, es la que inspira, es la que atrae y sobre todo es la que se ama lo suficiente como para no conformarse con menos de lo que merece. Quiero que entiendas algo fundamental. Tu poder no está en hacer que él reaccione. Tu poder está en no necesitar que reaccione. Y cuando empiezas a vivir desde esa fuerza, todo cambia. Los miedos desaparecen, la ansiedad se reduce y lo que antes parecía urgente o indispensable ahora se convierte en circunstancial. Esa libertad emocional es incomparable. Te permite observar con claridad, tomar decisiones con seguridad y sobre todo elegir lo que realmente te aporta valor. Entonces, te desafío hoy, aquí y ahora, que hagas un compromiso contigo misma. Decide que ya no vas a buscar lo que no te honra. Decide que tu tiempo, tu energía y tu corazón son demasiado valiosos como para repartirlos a medias. Decide que tu prioridad eres tú, que tu crecimiento, tu propósito y tu autoestima no esperan a nadie. Y luego actúa, establece tus límites, cultiva tu independencia, fortalece tu valor interno y permite que cada día sea un paso hacia la mujer que mereces ser. No importa cuánto te cueste al principio, ni la incomodidad de la ausencia o del silencio. Lo importante es que estés construyendo algo que nadie podrá quitarte. Tu identidad emocional, tu fortaleza, tu dignidad. Recuerda siempre que la transformación comienza en ti, que el cambio real se siente primero en tu corazón y luego se refleja en todo lo que te rodea. Hoy te invito a hacer algo poderoso. Deja de buscar, deja de justificar, deja de mendigar atención. Levántate. Toma control de tu vida y construye la mujer que otros empezarán a notar, no porque corras detrás de ellos, sino porque tu fuerza, tu independencia y tu valor son imposibles de ignorar. Tu momento de transformación empieza ahora y la mujer que decides ser hoy definirá tu futuro.